Imaginá estar atrapado en un cierre de emergencia y descubrir que el verdadero peligro no está afuera, sino justo al lado tuyo. Hoy te traigo 3 historias reales que demuestran que a veces el peor de los miedos es el que no ves venir. Número 1. Tenía 16 años y cursaba mi penúltimo año de secundaria. Durante el día tenía 9 materias y el quinto periodo era el almuerzo, seguido de mi clase de astronomía. Esta clase se dictaba en uno de los salones del sótano de la escuela. Mi secundaria era grande, de 3 pisos, pero aún así no alcanzaba el espacio, por lo que habilitaron 2 aulas más en el sótano. Era un lugar tétrico. Originalmente era un área de mantenimiento, remodelada para parecer un pasillo normal, pero no había altavoces ni intercomunicadores, así que no se daban clases allí durante el primer periodo cuando se hacían los anuncios. Todos llamaban a esta zona la cámara y muchos querían clases ahí porque tenían aire acondicionado, materias fáciles y un baño privado. Ese día teníamos prueba de astronomía. Siempre terminábamos rápido porque nos resultaba fácil. Cuando acabé, le mandé un mensaje a mi amigo, que estaba al otro lado del salón del sótano, para que nos viéramos en el baño porque estaba aburrido. Él aceptó. Caminé por el pequeño pasillo. Junto a unos segundos después, mi amigo entró. Nos quedamos bromeando hasta que mi amigo revisó su teléfono. Alguien le había mandado un mensaje avisando que la escuela estaba en un cierre de emergencia. Nos miramos con una sonrisa. Nuestros maestros no notaron que salimos, así que podíamos movernos sin problemas. Decidimos explorar los pasillos. Si nos atrapaban, diríamos que no escuchamos los anuncios en el sótano. Al abrir la puerta hacia la planta principal, vimos que todas las luces estaban apagadas. Solo la luz del vestuario iluminaba un poco. Era raro. Normalmente, durante un cierre, dejaban las luces encendidas. Mi amigo avanzó unos pasos y de repente señaló: ¿Quién es ese? Desde la oscuridad surgió un hombre. Al principio pensábamos que podía ser un maestro, pero no llevaba uniforme. De hecho, parecía un vagabundo. Le dije a mi amigo asustado que volviéramos al sótano. Corrimos de regreso y nos escondimos en el baño, apagando la luz. Nos refugiamos en un cubículo de la esquina. Todo estaba en silencio, apenas el sonido de nuestra respiración y el goteo de un grifo. De pronto, la puerta del baño se abrió, dejando entrar un haz de luz. Luego se cerró, volviendo todo a oscuras. Escuchamos pasos acercándose y una respiración pesada, como si la persona estuviera agotada. Mi amigo cometió un error. Me susurró que nos moviéramos al siguiente cubículo, pero el silencio era total hasta que el susurro resonó. El hombre dejó de respirar y empujó la puerta del cubículo donde estábamos. Le susurré: «¡Corre!». Nos arrastrábamos por debajo de las divisiones hasta las puertas. El hombre golpeaba violentamente la puerta detrás nuestro. Abrimos la puerta principal y la luz del pasillo iluminó la escena. Era el mismo hombre. Corrimos hasta la clase de mi amigo. Golpeamos desesperados. El maestro nos dejó entrar y cerró con llave. Mi amigo me explicó que el hombre tenía un arma en el bolsillo. Yo no lo había visto, pero asentí. Todos en el aula estaban sentados en silencio, con caras de terror. Un golpe fuerte en la puerta nos hizo saltar. Por la pequeña ventana vimos al hombre intentando abrirla. Tras varios intentos, se alejó subiendo las escaleras. No sabemos cuánto duró el encierro,
pero fue más de 1 hora. Cuando todo terminó, el maestro nos indicó salir en fila. Afuera nos esperaban los policías. Mi amigo y yo describimos al hombre lo mejor que pudimos. Un oficial me dio una palmada en la espalda y nos dejó ir a casa. Después de ese día, la escuela instaló cámara en todos lados y aumentó la seguridad. El hecho nunca llegó a los medios, nunca supimos si atraparon al hombre, pero estoy convencido de que su intención era matarnos en ese baño. Número 2. Soy un oficial de policía retirado de Nueva Jersey. Durante mis 20 años en servicio, la llamada más perturbadora fue un cierre de emergencia en una escuela secundaria, cuyo nombre omitiré por razones legales. Todo ocurrió un día oscuro y tormentoso. Nos avisaron por radio que un hombre sospechoso había sido visto, bajándose de una furgoneta blanca, estacionada detrás de la escuela, entrando por la puerta trasera cerca del vestuario de varones. Aparqué junto a la furgoneta, que estaba cerrada. Entré por la puerta roja que daba al pasillo del gimnasio. Dentro todo estaba oscuro. Usé la linterna para orientarme. En el vestíbulo, una mujer salió discretamente de la oficina principal y me indicó que revisara el vestuario, advirtiendo que el sospechoso podría estar armado. Pedí refuerzos por radio. Localicé el vestuario y empujé la puerta con cuidado. El interior era un lugar sin ventanas, oscuro, salvo por mi linterna. Se escuchaba el zumbido de las ventilaciones, pero por encima de eso oía pequeños golpes metálicos en los casilleros. Debía anunciarme como policía, pero estaba demasiado tenso. Moviéndome sigilosamente, parecía que los ruidos siempre venían del lado opuesto. Llegué cerca de la puerta del baño cuando oí un golpe en seco en un casillero corriéndose. Llegué cerca de la puerta del baño cuando oí un golpe seco de un casillero cerrándose. Corrí hacia el sonido. Venía del vestuario del equipo de fútbol, donde los casilleros eran más grandes. Reuní coraje y grité: ¡Policía! Entonces un niño empezó a gritar: ¡Ayuda!, desde dentro de un casillero. Me acerqué y lo encontré atrapado. Le prometí que volvería enseguida. Pedí más refuerzos y corrí hacia la furgoneta. Ya no estaba. Cometí el error de no anotar la matrícula. Pedí a todas las unidades estar alertas. Regresé al edificio y ordené evacuar la escuela. Liberamos al niño usando la llave del vestuario. El muchacho contó que un hombre lo había acorralado con un cuchillo. Intentó llevarlo en silencio a la furgoneta. Durante la lucha, el niño había sido herido en el brazo. Una semana después, encontraron la furgoneta en el estacionamiento de un 7-Eleven. El sospechoso fue arrestado tras ser identificado. Número 3. Me alojaba en Hampton Inn, en Nueva Jersey, mientras visitaba la Universidad de Rowan, una de mis opciones para estudiar. Viajé solo porque mi familia no pudo acompañarme. Tras mi visita al campus, fui a cenar y regresé al hotel alrededor de las 8 de la noche. Alrededor de las 9 comenzó a sonar una extraña alarma, acompañada de una luz blanca, parpadeando desde una esquina del techo. Un mensaje en bucle decía: todos los huéspedes de Hampton Inn, por favor, permanezcan en sus habitaciones. Estamos en cierre de emergencia. Nunca había escuchado un cierre de emergencia en un hotel. Me parecía curioso más que preocupante. Al cabo de un rato, la alarma sonora se detuvo, pero la luz seguía parpadeando. Encendí la televisión para distraerme mientras me cambiaba y me cepillaba los dientes. Apagué las luces, me metí a la cama y estuve viendo televisión un rato antes de apagarla.
La luz blanca seguía parpadeando, haciéndose difícil dormir. Estaba considerando llamar a recepción cuando sonó el teléfono. Era una mujer de recepción, con voz preocupante. Me pidió que saliera de inmediato de la habitación. Con la piel de gallina, le pregunté qué ocurría. Me dijo que había alguien dentro de mi habitación. Solté el teléfono y comencé a revisar desesperadamente, debajo de la cama, el baño, nada. Entonces vi el armario, de puertas corredizas, apenas entreabierto. A través de la rendija vi un rostro mirándome. Por unos segundos no procesé lo que veía, hasta que la puerta se cerró de golpe. Salí corriendo del cuarto. En recepción me mostraron las cámaras. Se veía un hombre merodeando los pasillos y entrando a mi habitación usando una tarjeta robada. Vi cuando se lo llevaban esposado. Era un hombre bajo de unos 40 años. Cuando pasó junto a mí, me miró como si me conociera. Es aterrador pensar que estuvo escondido en mi habitación observándome durante más de una hora.